Hermanos y amigos, muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es un gozo en el Señor estar delante de Dios y delante de ustedes para poder predicarle el mensaje de la palabra de Dios en esta oportunidad. El día del Señor llegará inesperadamente, como nos enseña la palabra del Señor. Y debemos estar preparados para esa venida del Señor, que será una venida inminente. Y la Biblia nos aconseja que debemos vivir una vida de santidad, una vida que agrade al Señor. En esta mañana vamos a predicar acerca de un tema de mucho interés posiblemente para muchas personas. Lo hemos titulado No te afanes, Dios conoce tus necesidades. Les invito a buscar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, y vamos a centrarnos en el verso número 25. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, el verso 25, dice así la palabra del Señor. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la vistió así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Oremos. Señor y Dios, Rey del universo, te adoramos y bendecimos tu gran nombre, Señor, en esta mañana. Te damos la gloria, la honra y la majestad, Señor, a tu nombre, pues eres el Dios todopoderoso, eres el Dios único y verdadero, Señor. Eres el Dios que con tu gran poder creaste los cielos y la tierra, y todo lo creaste, Señor, para la gloria de tu gran nombre. Y asimismo, Señor, nos creaste a tu imagen y semejanza. Y cuando vistes a tu creación, Señor, caído en pecado, expresaste tu amor, Señor, grande, enviando a Jesucristo, tu unigénito Hijo, a morir en la cruz, Señor, para que nuestros pecados sean perdonados y tengamos, Señor, la vida eterna. Gracias porque asimismo, Señor, cuando nuestro Jesús, nuestro Maestro, se fue a los cielos, enviaste, Señor, el Espíritu Santo para que esté con nosotros y en nosotros, para que nos haga recordar tu palabra, para que nos enseñe, Señor, tu palabra, y asimismo, Padre bendito, para que nos consuele y para que nos enseñe toda verdad, oh Dios amado. Gracias por tu palabra, la Biblia, las Sagradas Escrituras, que fuente de enseñanza, de instrucción para nuestra vida espiritual, oh Dios de los cielos. Gracias por la iglesia que has establecido, Señor.
Gracias porque a través de este medio, Señor, nos congrega, nos reúne. A muchos, Señor, hermanos y amigos que escuchan tu palabra. Os rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestros corazones, para poder entender tu palabra, Señor, expresada en esta mañana, en esta tarde, oh Dios de los cielos. Padre Santo, asimismo, Señor, usa a tu siervo para ser el expositor de tu palabra en este día, y que juntos podamos edificarnos, Señor, a la luz de tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra puesta en esta mañana, y rogamos, Señor, tu bendición, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad de la cual nos brinda para poder expresar el mensaje de su palabra. No debemos estar acongojados. No debemos estar afanados. No debemos estar ansiosos. Es lo que nos enseña este tema en esta tarde. Veamos algunas enseñanzas que dio el Señor Jesús antes de hablar del afán de las necesidades de la vida. Cuando comenzamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 6, para entrar a nuestro tema, vamos a encontrar que muchas personas sienten en su corazón dar ayuda al necesitado. Y sobre todo en este tiempo difícil que estamos viviendo, hay un semejante nuestro que pasa por alguna necesidad y el Señor toca su corazón, nuestro corazón, quererle ayudar. Entonces, Señor, nos da alguna pauta cómo hacerlo. El Señor Jesús enseñó que cuando ayudemos a otros que pasan por necesidades, no lo debemos publicar. Que la ayuda debe ser en privado. Si lo hacemos así, Dios nos recompensará, dice la palabra del Señor. Hay personas también que cuando pasan por algún momento difícil, levantan sus oraciones a Dios y a veces no saben cómo dirigir sus oraciones a Dios y se hacen preguntas: ¿cómo debo expresar mis pensamientos, mis temores, mis emociones, mis planes a Dios? Pues el Señor nos da algunas pautas que debemos tener en cuenta cada vez que nosotros nos dirigimos en oración a Dios. En Mateo capítulo 6, el verso 5-6, el Señor Jesús enseñó que al orar no debemos gritar en la calle ni llamar la atención, donde todos pueden oírnos y vernos, sino que debemos orar a solas, orando al Padre en privado. Si lo hacemos así, Dios nos recompensará. También dice el Señor que cuando oremos, no debemos repetir las mismas palabras una y otra vez, porque Dios sabe exactamente lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. El Señor nos enseñó también que debemos orar al Padre que está en el cielo y desear que su reino venga pronto y que su voluntad se cumpla ya en el cielo y en la tierra. Y cuando oremos, debemos pedir hoy el alimento que necesitamos. No pedir el alimento para mañana, sino hoy. Debemos pedir hoy el alimento que necesitamos y pedirle el perdón de nuestros pecados y que nos ayude a no ceder a las tentaciones del día y de la vida. Dijo que tenemos que perdonar a los que pecaron contra nosotros para que Dios también perdone nuestros pecados. También hay momentos que sentimos en nuestra vida espiritual el deseo de ayunar. Y a veces nos hacemos preguntas: ¿cómo debo ayunar? En Mateo capítulo 6, del 16 al 18, el Señor Jesús enseñó que cuando ayunemos debemos estar
bien presentado. Esto es, lavarnos la cara, peinarnos, para que nadie se dé cuenta de que estamos ayunando. Dios, que todo lo ve y que todo lo sabe, te recompensará. También una de las cosas que sucede en nuestra vida es hacer riquezas. El Señor nos hace también algunas recomendaciones para nuestra vida espiritual. En Mateo capítulo 6, del 19 al 21, el Señor Jesús enseñó que no debemos almacenar tesoros aquí en la tierra. Dijo que debemos almacenar tesoros en el cielo, donde no se destruye ni lo roba. Dijo que donde esté tu tesoro, allí estará también lo deseo de tu corazón. Si comienzas a almacenar tesoros en la tierra, el deseo de tu corazón será acá en la tierra. Y comenzarás el afán de querer tener más y más y más dinero, y pone como objetivo de tu vida ser rico o ser rica en posiciones. Pero Dios nos dice que tenemos que ser tesoro en el cielo, donde no será destruido, y si hacemos así, nuestro corazón estará en los cielos siempre, porque así lo enseña la palabra del Señor. En Mateo capítulo 6, el verso 22 y 23, el Señor Jesús enseñó que el ojo es una lámpara que da luz al cuerpo. Si el ojo es bueno, todo el cuerpo está lleno de luz. Pero si el ojo es malo, todo el cuerpo está lleno de oscuridad. Y de eso depende de la decisión que nosotros tomemos. Señor enseñó también que en la vida encontramos alternativas de a quién seguir, a quién adorar, a quién debemos dirigir nuestras oraciones, a quién debemos dirigir nuestras fuerzas, a quién debemos dirigir nuestras oraciones o servirle. Mateo capítulo 6, el verso 24. El Señor Jesús enseñó que nadie puede servir a dos amos, porque amará a uno y odiará al otro. Será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero a la vez. Hay que tener en cuenta eso. No podemos servir a Dios y al dinero a la vez. El deseo de Dios es que sirvamos a Dios de todo nuestro corazón, de todo nuestro ser. Mateo capítulo 6, el verso 25 y 26, dice la palabra del Señor. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Interesante. Dios dice, no os afanéis, no os acongojéis, no os pongáis ansioso. Es lo que el Señor nos dice al comenzar este versículo. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. Y dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esta pregunta final es una forma rabínica que indica lo siguiente, que supone que si Dios hace grandes cosas por nosotros, también hará las menores.
Si Dios nos creó, ciertamente es capaz de alimentarnos. ¿No le parece? Hemos sido creados por Dios y hemos sido redimidos por el Señor y le pertenecemos a Dios, somos de la familia de Dios. Y si Dios nos creó y nos redimió, ciertamente es capaz de alimentarnos. El verso 26, el Señor Jesús invierte el argumento anterior y dice, si Dios se ocupa de hacer las cosas menores, alimentar a las aves, de seguro hará lo mayor alimentando a los seres humanos. Aquí nos enseña algo muy interesante. Cuando nosotros miramos al macromundo, cuando el científico mira al macromundo, va a llegar el momento en que va a encontrar a Dios. No hay más explicaciones para ellos. Y cuando el científico va al micromundo, al mundo pequeñito que no se va a percibir, va a encontrar a Dios. Porque Dios está en todas partes. Y dice la palabra de Dios, si Dios se ocupa de hacer algo menor, como alimentar a las aves, de seguro hará lo mayor, alimentar a los seres humanos. No os acongojéis, porque la congoja o ansiedad distrae. Hay muchas personas que caminan por la calle distraídas y van rumiando sus problemas, sus dificultades y están metidas en sus problemas, distraídas. Y muchas veces hay accidentes porque la persona pasa la pista sin darse cuenta porque está metida en su pensamiento, en su problema, en sus dificultades, está acongojada, está ansiosa, está tensa, está nerviosa y es accidentada. La congoja y la ansiedad divide a la persona, porque su cuerpo está en un lugar y su mente está en otro sitio. Su cuerpo está en un sitio y su mente en otro lugar y está preocupado. Y cuando la persona está así, está angustiada, está desesperada, está tensa. Y la persona puede llegar a tener temor, a desesperarse y llegar al pánico si esa ansiedad sigue aumentando. No se preocupe, ni esté demasiado ansioso y temeroso, porque cuando la persona está ansiosa, afecta todo su ser, afecta su cuerpo, afecta su sistema nervioso, afecta su mente, afecta su estado emocional, afecta su aspecto espiritual, afecta sus relaciones personales. Todo su ser se ve afectado cuando la persona está ansioso, temeroso, preocupado. Por eso Dios dice, no se preocupe. Veamos algunas razones para no preocuparse. Veamos 4 razones para no preocuparnos. Primeramente, el verso 25 nos dice que la vida es más que el alimento. No se olvide esto. La vida es más que el alimento. Y segundo, el cuerpo es más que el vestido. Nos dice el verso 25 de Mateo 6:25. Y ahí mismo en Mateo 6:25 nos dice que los hombres valen más que las cosas materiales. Y Mateo 6:26 nos dice que los hombres valen más que las aves, que Dios alimenta sin que éstas laboren. No os afanéis. La orden puede significar que deben dejar la ansiedad si ya anida en su corazón. Si ya usted está ansioso o ansiosa, dice el Señor, dejen de estar ansiosos, dejen de estar afanados, dejen de estar acongojados. Y si no lo está, tiene que saber que debe mantenerse en una confianza plena en el Señor. Los discípulos
No deben abandonar la confianza en el Padre Celestial, el creador y sustentador de la vida, el que alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios del campo. ¿No valen los discípulos del Señor Jesús mucho más que las aves? Por supuesto que sí. Por eso que el Señor nos aconseja, no os afanéis. Y dice el verso Mateo 6:30, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un momento a su vida? Otra traducción nos indica, ¿acaso con toda su preocupación puede añadir medio metro a su estatura? Por supuesto que no. Otra versión dice, ¿acaso con toda su preocupación puede prolongar su vida ni siquiera una hora? No se puede, ¿no es cierto? Entonces eso quiere decir que la preocupación es inútil, no puede prolongar la vida, no puede hacer que podamos crecer medio metro. La preocupación es inútil. La ansiedad no será de ninguna ayuda para ningún tipo de crecimiento, sino que más bien lo dificulta por su nocivo efecto. Dios nos ha llamado al crecimiento. Debemos crecer en nuestra vida espiritual. Y cuando estamos preocupados, impide el crecimiento en nuestra vida espiritual. Cuando estamos preocupados, impide la madurez en nuestro estado emocional. Cuando estamos preocupados, impide nuestro desarrollo social de tener amigos y amigas en nuestra vida. De tal manera que la ansiedad impide nuestro crecimiento, causando efectos nocivos en nuestra vida. El libro de Mateo, capítulo 6, el verso 28, dice la palabra de Dios. Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres, que hoy está y mañana se echa en el fuego, tenga por seguro que cuidará de usted. ¿Por qué tienen tan poca fe? Dice el Señor. En el Medio Oriente, quemaban la hierba y la paja para calentar sus hornos. Y aquí el Señor hace referencia a los hornos. El Señor Jesús reveló que la verdadera causa de la ansiedad en los discípulos es la poca fe. La verdadera causa de la ansiedad en los discípulos es la poca fe. Es decir, dudas e incredulidad sobre el poder de Dios y su deseo de proveer. 4 casos de poca fe encontramos aquí en el Nuevo Testamento. Con relación a las necesidades de la vida. Aquí Mateo 6:30. Otro caso de poca fe que hace referencia a la Biblia es con relación al peligro que se encuentra en Mateo 8:26. Y otro caso de poca fe lo encontramos con relación al hacer milagros, Mateo 14:31. Y cuarta, con la relación a la comida, en Mateo 6:18. Entonces vemos aquí que en algunas circunstancias los discípulos mostraron poca fe en la necesidad de la vida, cuando estuvieron en peligro, cuando iba a manifestarse un milagro,
y en el alimento de cada día, la comida. Por lo tanto, no hay motivo para poner en duda que el Padre Celestial suplirá los alimentos y la ropa que ellos y nosotros necesitamos. Lo que Dios requiere es que ellos y nosotros dejen de confiar en el Dios dinero y confiemos en el Señor. Confiemos plenamente en Dios. Mateo 6:31 dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ahora, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Mateo 6:32 nos dice: porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. La obsesión por las posesiones materiales muestran la prioridad de los incrédulos. La persona que no temen a Dios, la persona que no conoce a Dios, la persona que no ha tenido una experiencia personal con Dios, está obsesionado por las posesiones materiales y muestra su prioridad sobre estas cosas. El creyente no debe ser así. Debe mostrar su prioridad por las cosas espirituales. El estómago y la espalda del creyente, del incrédulo en este caso, el estómago y la espalda del incrédulo, se convierten en su Dios y a esto adora. Adora el comer, come y hace de la comida un Dios y comienza a cambiarse de ropa y busca la mejor ropa y hace de la ropa su Dios, y aparecen los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Nos dice el Evangelio, el primera de Juan, la epístola de Juan, primera de Juan capítulo 2, el verso 15 al 17 nos dice la palabra del Señor: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué interesante. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice Colosenses capítulo 3, el verso número 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mateo 6:33 nos dice el Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él le dará todo lo que necesite. El Señor Jesús pone el reino de Dios y su justicia antes que las bendiciones temporales como el vestido y la comida. El discípulo que valora el reino de Dios por encima de todo y busca con diligencia una vida recta, puede confiar en la provisión divina para sus necesidades.
el reino de Dios. Dios es el Rey de los siglos. Dios es el Rey de la historia. Él reina para siempre. Su soberanía es eterna. El reino de Dios. La manifestación dinámica del reino de Dios que se establecerá con la venida del Señor Jesucristo en su presencia y su autoridad. ¿Cómo podemos entrar al reino de Dios? Posiblemente hay muchas personas que nos están escuchando en esta tarde, no están en el reino de Dios. Y se pregunta, ¿cómo puedo entrar yo en el reino de Dios? Uno entra en el reino de Dios al aceptar la autoridad del Señor Jesús en su vida personal, donde implica llamar a Jesús Señor. Y cuando usted reconoce a Jesús como Señor, entonces está dispuesto a obedecerle en todo, porque Él es el Señor, Él es el Curio, Él es el Adonai, Él es el Dios Todopoderoso. Y usted está dispuesto entonces a obedecerle porque le ha reconocido como el Señor de su vida personal. Implica también hacer la voluntad del Padre. Y esto indica el nuevo nacimiento. La Biblia nos enseña que un gran hombre de la ley fue a conversar con el Señor Jesús sobre algunas preguntas de sus inquietudes personales que él tenía. Nicodemo. Y en la conversación el Señor Jesús le expresa en Juan 3:33, Juan 3:3 dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, para entrar en el reino de Dios, usted tiene que nacer de nuevo. Es importante nacer de nuevo para estar en el reino de los cielos. Y eso es aceptar la autoridad del Señor Jesús en su vida y hacer la voluntad del Padre. Mateo capítulo 6, el verso 34, nos dice la palabra de Dios. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. El Señor Jesús no prohíbe que hagamos planes para el futuro. Usted puede hacer planes para el futuro. Puede hacer planes para su familia, puede hacer planes en el aspecto educativo, puede hacer planes en el aspecto laboral, puede hacer planes con respecto a la iglesia como miembro de la iglesia, y usted puede hacer una serie de planes y el Señor no prohíbe el hacer planes en la vida para el futuro. Lo que sí prohíbe es cuando estemos preocupados por las cosas futuras. Cuando nos preocupemos desmedidamente por las cosas futuras y estamos rumiando, cómo será esto, cómo será, y está pensando, eso sí el Señor prohíbe. El Señor instó a su discípulo a centrarse en los desafíos presentes. Todo lo que tenemos, hermano, es este día presente. Ayer ya pasó. El mañana va a venir para vivirlo. No sabemos si mañana vamos a estar vivos. Todo lo que sabemos es que hoy estamos vivos. Y tenemos que gozarnos y disfrutar de este día porque este día lo hizo el Señor. Y agradar al Señor en este día. Y en este día hacer las decisiones para con el Señor. En este día. Mañana no. El Señor instó a su discípulo
a centrarse en los desafíos del presente. Quienes han puesto su confianza en Dios tiene buena base para esperar que Él le provea el pan cotidiano. Confiemos en el Señor. Él nos dará el alimento, el vestido, y no preocuparnos por el día de mañana. ¿Cómo podemos aplicar este mensaje de la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Qué debemos saber y qué debemos hacer? Hermanos y amigos, debemos saber que la tendencia humana es afanarse, preocuparse por la comida, por el vestido y por el día de mañana. El Señor Jesús enseñó que la vida es más importante que el alimento y el cuerpo es más importante que el vestido, y que los hombres valen más que las aves y que las cosas materiales. El Señor Jesús dijo que la causa del afán, de la ansiedad, es la poca fe en nosotros. Y esa poca fe le hace dudar del poder proveedor de Dios. El Señor Jesús dijo que se debe buscar primeramente el reino de Dios y llevar una vida recta y confiar en que Dios dará todo lo que se necesita. Se entra al reino de Dios al nacer de nuevo, al aceptar la autoridad del Señor Jesús en nuestra vida y haciendo la voluntad del Padre. ¿Ha reconocido usted a Jesús como el Señor de su vida? ¿Está haciendo usted la voluntad del Padre en su vida? Es hora entonces, hoy, no mañana, hoy, de hacer una decisión para con el Señor. De decirle: Jesús, entra a mi corazón. Yo te acepto como mi Salvador personal. Yo te acepto como el Señor de mi vida. Yo te acepto, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Quiere hacer usted la voluntad de Dios? Es la mejor decisión que usted puede hacer en su vida, de tener a Jesucristo en su corazón. Ya no queda mucho tiempo. Pronto vendrá el Señor. Pronto la iglesia será sacada de este mundo para que venga lo grande juicio de Dios. Estamos viviendo, queridos hermanos y amigos, tiempo de dolor, principio de dolor. Todo lo que está pasando es principio de dolor. Y esto no será la primero que vendrá. Vendrá uno tras otro, y cuando más se acerque a ese día de la ira del Señor, aumentará más todos estos problemas que estamos viviendo. Pero Dios quiere librarnos de la ira venidera. Y para eso usted ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, que Dios quiere entrar a su vida para que usted nazca de nuevo y reconozca que Jesús es el Señor. Que el Señor le bendiga. Ha sido un placer predicarle la palabra de Dios y vamos a dirigirnos en oración. Oremos. Oh Dios eterno, oh Dios de toda gracia, de toda misericordia y de toda bondad. Eres el Dios de amor. Eres el Dios, Señor, que provee nuestras necesidades. Eres el Dios que estás con nosotros, Señor, fortaleciendo nuestra vida. Eres el Dios que perdona nuestro pecado. Eres el Dios, Señor, que consuela nuestra vida en los tiempos difíciles que vivimos, Señor. Padre Santo, gracias te damos porque hasta aquí, Señor, nos has sustentado dándonos el alimento de cada día. Hasta aquí nos has protegido, Señor, de todos los problemas que hay en el mundo, Padre Santo. Hasta aquí, Padre Santo, nos has consolado. Hasta aquí, Padre Santo, nos has fortalecido. Queremos encomendarnos, Señor, para esta nueva semana, bajo tu protección, bajo el sustento tuyo, Señor. Asimismo, Señor,
que estés siempre fortaleciendo, consolando, animándonos y alentándonos para hacer siempre tu voluntad en todo momento, oh Dios de los cielos. Padre Santo, hay amigos que aún no han tenido la experiencia, Señor, de abrir sus corazones para que Cristo ingrese a su vida, Señor. Os suplico, Señor, que tu Espíritu Santo quebrante esos corazones, Padre Santo, para que puedan, Señor, reconocer que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador del mundo, que Jesús es el que vino, Señor, a dar su vida por nosotros, Dios de los cielos, y que acepten a Jesús como su Salvador de su vida. Ayúdele, Padre Santo, a entender tu palabra, oh Dios amado. Ayuda a mis hermanos a que permanezcan fieles, Señor, a pesar de los problemas. Que pongan sus ojos en ti, Señor. Que te miren a ti, Padre Santo, y que sigan firmes hasta tu venida gloriosa, oh Dios de los cielos. Gracias por tu palabra puesta, Señor, en esta tarde. Te pedimos una bendición para nuestros oyentes, nuestros hermanos y amigos, y en tu siervo, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. 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 Que el Señor la bendiga. Muy buenas tardes.